Bien, jóvenes, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, vamos a poner atención a la lista. Déjenme ingresar al SIU. Bien, Alcíbar Presente. Sergio. Antepara, Presente. Arteaga, Presente. Beltrán, Benítez, Presente. Calle, Campo Verde, Campuzano, Carvajal, Presente. Ceballos, Figueroa, Fuentes, Presente Fuentes. Ganchoso, García, Presente. Gómez, Milena, Jeremy, León Jan, Presente. León Cristina, Presente. Lucín Alfredo, Presente. Mantuano, Matamoros, Presente. Profe, aquí estoy yo. Lucín, creo que no me escuchó. nombre, Lucín Yagual. listo. Méndez, Meneses, Presente. Miveros, Presente. Montalbán, Presente. Muñiz, Presente. Navarrete, Presente, profesor. Nivela, Presente. Parra, Presente. Pazuña, Presente. Peralta, Pérez John, Presente. Pérez Allison, Presente. Pérez Allison, Presente. Pesantes Ángelo, Presente. Quiñones Brittany, Presente, buenos días. buenos días. Ramón Ariel, Román Ailín, Tamayo Eric, Tomalá Génesis, Vázquez Víctor, Presente. Presente. Pera Jesús,
Presente. Villamar Yanela. Ginela, perdón. Presente. Zambrano Jan. Presente. Zambrano Yairi. Presente. Bien, ¿quién llegó tarde? Presente, ingeniero, perdón, tengo problemas en el micro. Ganchoso, Reyes, José. A ver. Ya, listo. ¿Alguien más que haya llegado tarde? Alcibar Sergio. Ya lo vi ahí. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Presente. Nombre. Alcibar Suárez, ya está. Bien. Han faltado bastante, ¿ah? Bien, listo. Por favor, envíenme al WhatsApp las diapositivas de la exposición de hoy, los grupos. Campuzano, es que Ingeniero. no me valía. Señorita, ya cerré la lista. ¿Por qué recién contestó usted? Ah, no, hace rato le estaba hablando, pero me di cuenta que el micrófono no me estaba funcionando. Y estaba yo en otro link y de eso me enviaron el link de su reunión porque yo me entré a través del SIU. Un momento. Bien, vamos a comenzar. Secretaria, ¿por dónde anda? Sí, dígame. ¿Cómo está? Ayúdeme con algo. El grupo 4, ¿quiénes son? Vamos a comenzar con el grupo 4. En el grupo 4 solo hay tres integrantes, que es Lucín, Yagual, Mideros del Valle y Vázquez Gómez. Ya, listo. Dele entonces para que exponga. Profesor. Profe, buen día. Dígame. Quería comunicarle que la semana pasada no pude ingresar porque ingresé por medio de ¿cómo se llama? Yo también ingeniero por el CIO. Y sí, y estuve esperando y nunca pude entrar. Y me informan que hoy hay exposición y que ya formaron grupos. ¿Podría ayudarme ahí? Profesor, yo igual, la clase pasada no pude Yo también. por el SIU, pero sí estuve informada de todo. Claro, es que tienen que estar preparados. O sea, indistintamente si ingresaron o no ingresaron, los deberes están puestos ahí. Y ustedes sabían que tenían que tener exposición hoy día. O sea, no veo cuál es la excusa de que yo no entré por el SIU, que porque no entré por el SIU, no sé, no sabía el deber, no hice nada. Usted ya sabía la tarea, desde el momento en que yo la mandé, tenía que estar enterado, tenía que haber preguntado qué dijo el profesor, qué hizo, qué pasó, tiene que haberse enterado al día siguiente máximo. No me venga a decir que ahorita que no sabía, que no tenía, que no podía. Ese es el pretexto de siempre. Entonces el grupo 4 no tiene nada. ¿Hay algún grupo que quiera ofrecerse para... No, cerrar? sí, ya envié la diapositiva al grupo.
Ya, entonces comparta el grupo 4. Comparta y comience la Ah, exposición. ya, directo lo comparto yo. Ingeniero, disculpe, buenos días. Venía para ver si me podría poner asistencia porque no me permitía el acceso a la clase. Claro, pero aquí no es cuando usted quiere, yo ya tomé lista. Al final de la hora, Yo estaba al principio esperando que me deje ingresar y no me salí, no me dejaba ingresar. yo ingresé a todo lo que tenían que ingresar y tomé lista. Si usted ingresó después, ha llegado tarde. Así que tiene que esperar al final de la hora, si tengo tiempo, para tomar lista. Otra vez. Pero ni siquiera ingresé tarde. Claro, yo ingresé tarde. ¿Cuál es el problema? Porque yo ingresé tarde, usted yo debo también dejarlo ingresar tarde. No, yo le estoy diciendo que yo no ingresé tarde. Yo estaba desde que comenzó las 9. Yo entré ¿Por qué por no ese vino link y presente no me cuando pasé salía. lista? ¿Por qué no estaba en la reunión, pues? ¿Vale? No me permitía el acceso a la reunión. No le permitía. Si yo le permitía a todo el mundo el acceso, a todos le permitía el acceso. Yo hasta pensé que no iba a iniciar la clase porque no me salía la clase todavía. Estaba ahí. Bueno, entonces esperemos al final de la hora. Si tengo tiempo, le tomo lista de nuevo, a lo que falte. Ya listo, gracias. Ah, sí se ve. Sí, dele. Sí se ve. Ya. Comparta, ponga pantalla completa y comience con el tema de hoy. Listo. Listo. Primeramente, buenos días compañeros y profesor. Buenos días. Somos el grupo 4 y pues le vamos a dar el tema de Grecia Antigua y la ciudadanía en Roma Antigua. Mi grupo está conformado por Vázquez Gómez, Víctor Eduardo, Mideros del Valle, Tirón de Josué y mi persona, Lucín Yaguar Alfredo Javier. Primeramente vamos a comenzar con el tema de la ciudadanía de la antigua Grecia, que le va a dar el compañero Vázquez. El origen se viene del término de griego civitas, que significa ciudad-estado. Las ciudades griegas se llamaron polis y había ciudades importantes como Atenas y Esparta, además de darse el origen de la democracia. La antigua Grecia era esclavista y por lo tanto era muy desigual. Estaba conformado por dos grupos de personas, los que eran libres y los que eran esclavos. Los libres no pertenecían a nadie y podían ser propietarios de esclavos, y en función de sus riquezas se dividían en dos categorías, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos podían participar en la política y en el Estado. Tenían derechos, podían votar, elegir cargos públicos y ser elegidos ellos mismos. En las polis de Atenas se consideraban ciudadanos a los hijos de padre y madre atenienses, pagaban impuestos y tenían la obligación de servir en el ejército. Muchos de ellos eran agricultores o comerciantes, y eran una minoría. En el siglo IV a.C., de los 400.000 habitantes que poseía Atenas, solo eran ciudadanos unos 40.000. Los no ciudadanos recibían el nombre de metecos en Atenas, y eran emigrantes residentes en la ciudad. En Esparta eran llamados periecos. Eran hombres y mujeres libres, pero carecían de derechos políticos y no podían ostentar cargos públicos. Se dedicaban a la artesanía y al comercio, y algunos de ellos llegaron a ostentar grandes fortunas. Voy yo. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Que se me fue. Los esclavos estaban desprovistos de cualquier tipo de derecho, tanto hombres como mujeres de esa condición. Muy abundantes en Grecia, estaban privados de libertad y eran propiedad de los hombres libres o del Estado. A la condición de esclavo se podía llegar de diversas maneras, por caer prisionero de guerra, por ser hijo de padre y madre de esclavo, por deudas, raptos y etc. Las condiciones de vida de los esclavos eran muy variadas, no eran las mismas para un preciado esclavo, que desempeñase funciones de preceptor o médico, que para otro no especializado de trabajase en la agricultura o la minería. En cualquier caso, sus dueños poseían un absoluto dominio sobre sus vidas, y su consideración legal era la de mera mercancía. Las mujeres libres en Grecia carecían de derechos políticos, estaban sometidas al varón, ya fuese este el padre o el marido, y sus movimientos estaban muy restringidos. Las que pertenecían a las familias acomodadas salían en escasas ocasiones de su hogar, y dentro de este tenían asignado un espacio particular, Helio y Necia,
Muchas actividades reservadas a los varones, como la asistencia a los juegos, eran prohibidas a las mujeres. Bueno, yo le voy a hablar sobre el tema de la ciudadanía en la Roma antigua. Pues como ya sabemos, fue una cuna de una gran civilización. En la República de la Sociedad Romana estaba dividida de la siguiente forma: patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios, en breves palabras, se le puede decir que eran todos los familiares del gobernador o todos los familiares que tenían algún cargo político. Y si hablamos que tenían un cargo político, quiere decir que estaban en el estado público, por así decirlo, nos referimos a la clase social más altas. También, en otras palabras, lo podemos decir como está el concepto en la diapositiva, que dice: los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma, ya que se agrupaban en gentes, familias con antepasado común. Formaban una clase privilegiada, como había dicho, que era una clase alta, gracias a la posesión de grandes latifundios y políticas, ya que eran los únicos ciudadanos con derechos. Ahora vamos a hablar de los plebeyos. Si nos referimos a los plebeyos, básicamente estamos hablando de todo el pueblo. Es decir, que los plebeyos consisten en el proletariado. Es decir, eran las personas normal y corriente, que no tenían derechos ni posesiones más allá del Estado romano. En otras palabras, los plebeyos eran campesinos, pequeños propietarios, pequeños artesanos o comerciantes. Eran libres y tenían derechos, pero claro, dentro de Roma. Pero no tantos privilegios como los patricios, puesto que no podían gobernar y debían pagar impuestos a la clase alta. Y llegamos a los esclavos, que básicamente eran aquellos nacidos en Roma, ya que sus padres eran esclavos, ya que sus padres eran esclavos, entonces tus hijos pasaban a ser esclavos. O también otra forma de tener esclavos en Roma era que los comerciantes se lo vendían a la República. La ciudadanía en Roma. Como primer punto tenemos que la ciudadanía en Roma era una condición social privilegiada. ¿Qué queremos decir con esto? Que un pequeño grupo de la sociedad solo pudo tener esa ciudadanía. Y como hablamos de social privilegiada, claramente estamos hablando de los patricios, que eran la clase social más alta, cosa que podía adquirirla. En el segundo punto tenemos: incluía estatus social, propiedades y poder para los hombres. ¿Qué queremos decir con esto? Se refería a que la sociedad era machista, ya que solo consideraban que el hombre podía tener potestad y autoridad en Roma, sin tomar en cuenta a las mujeres. Como tercer punto tenemos: las personas esclavizadas libres podían obtener su ciudadanía a través del dinero. Pero antes, ¿quiénes eran las personas esclavizadas libres? Pues eran simplemente personas que habían sido, que siguen siendo esclavos, pero su dueño simplemente se cansó de él por X motivo y los dejó a su suerte, es decir, los abandonó. Y ahí un esclavo básicamente puede ser libre, pero sigue siendo un esclavo. Pero ¿cómo puede adquirir esa persona la ciudadanía? De dos maneras, que es básicamente el dinero o la milicia. El dinero consiste que simplemente esa persona va a comprar su ciudadanía. Y otra que es entrando a la milicia, es decir, dando sus servicios a la fuerza, al ejército. Pero ojo, si entra a la milicia, tiene que ser de por vida, es decir, toda su vida. La ciudadanía igualaba sus derechos públicos y privados a todos los varones. En breves palabras, simplemente seguimos hablando de una sociedad machista. La siguiente diapositiva. Siga. Bueno, la ciudadanía en el Imperio Romano. El Imperio Romano surgió a partir del año 29 a.C. La ciudadanía estaba organizada en dos clases: los ciudadanos y los no ciudadanos. La ciudadanía se adquiría por nacimiento, concesión o manumisión. Así, todo el hijo romano nacido de un matrimonio legal era romano,
También lo era el individuo o la comunidad que recibían este privilegio, como donación del pueblo o del emperador. Del mismo modo, todo esclavo libertado por un ciudadano recibía automáticamente la ciudadanía. Como podemos ver en la imagen, los esclavos y los libertos eran los no ciudadanos. Los plebes, nobilitas, eran los patricios y plebeyos enriquecidos, y los senadores y administradores del imperio eran los ciudadanos. Gracias. Listo, profesor. Siga. ¿Terminaron? Sí, ya terminamos, profesor. Muy bien, gracias a este grupo. ¿Qué grupo es este? El grupo 4, ¿no? Sí, el grupo 4. Aquí grupo 4 ya. Vamos con el grupo 2. Grupo 2, por favor. Grupo 2, Alcíbar González, Benítez Macías, León Yagual, Pesantes Cruz y Tamaño Miño. Compartan la diapositiva, por favor. Profesor, buenas tardes. Esperen un momento que tiene problemas para proyectar el compañero. Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a exponer la ciudadanía en la Grecia antigua y la ciudadanía en la Roma antigua. A continuación, mi compañera. Buenos días, profesor. Yo le voy a hablar sobre la ciudadanía en Grecia. El origen de la ciudadanía se remonta en la antigua Grecia. Las ciudades griegas llamadas polis eran espacios pequeños de gran desarrollo científico y artístico, donde se vivía poca gente. Cada poli tenía su forma de gobierno. Las ciudades más importantes fueron Atenas y Esparta. La primera, la cuna de la democracia. Sin embargo, de ninguna manera eran todos ciudadanos. Los esclavos, los campesinos, las mujeres o los extranjeros residentes eran simples súbditos. Los ciudadanos eran los que tenían derechos políticos, por lo que podían votar en los cargos públicos, además de ser elegidos ellos mismos. En Polis Aten, los hijos de padres y madres atenienses eran considerados ciudadanos, pagaban impuestos, estaban obligados a servir en el ejército. Muchos de ellos eran agricultores o comerciantes. El ciudadano ateniense que incurría en una falta grave era castigado con el ostracismo, que es el destierro. Ser ciudadano en Grecia significaba tener una condición merecedora de ciertos privilegios y ventajas en el ámbito político, jurídico, social, religioso, que lo ubicaba por encima de los no ciudadanos y los distinguía de estos. Los no ciudadanos en Atenas recibieron el nombre de metecos o eran inmigrantes que residían en la ciudad. En Esparta se les llamaba periocos. Eran hombres y mujeres libres que no tenían derechos políticos y no podían ocupar cargos públicos. Por lo general, se dedicaban a la artesanía y al comercio. Los esclavos eran los despojados de todos sus derechos, hombres y mujeres que estaban privados de la libertad y eran propiedad de hombres libres o del Estado. La esclavitud se podía lograr de muchas formas, convirtiéndose en prisionero de guerra, convirtiéndose en un hijo de padre esclavo, endeudarse o ser secuestrado, etc.
Los extranjeros eran libres, se dedicaban al comercio y a la artesanía, pagaban impuestos, podían pertenecer a la milicia, pero no podían tener privilegios ni propiedades. Las mujeres libres en Grecia no tenían derechos políticos, eran sumisas al varón, sea este el padre o el marido, y su movimiento se retrasaba mucho. Las mujeres salían poco de casa y solo a matrimonios, funerales y actividades religiosas. Solo las mujeres cultas asistían a reuniones con varones y discutían sobre la filosofía, la poesía o la música. Las mujeres pobres se dedicaban a ser vendedoras, nodrizas o parteras. A continuación, mi compañero. Muy buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Mi tema a exponer es sobre los privilegios y obligaciones del ciudadano. Bueno, entre los privilegios del ciudadano tenemos las prerrogativas políticas, jurídicas, religiosas y beneficios sociales. ¿Qué son las prerrogativas políticas? Las prerrogativas políticas corresponden al derecho del ciudadano a participar en la gestión de asuntos públicos o políticos. Estas prerrogativas van mucho más allá de la política, ya que el ciudadano participa en el poder deliberativo, el poder ejecutivo y el poder judicial de la federación. La historia de las ciudades griegas conduce a considerar tres tipos de regímenes políticos, en los cuales están los que participan plenamente en asuntos políticos, tales como las reuniones de asambleas, consejos o tribunales ejerciendo magistraturas. También están los que participan solo en asambleas y tribunales. Y también están los que no participan en ninguna de las anteriores y solamente rigen su legítimo derecho a ser ciudadano. Las prerrogativas jurídicas están divididas en dos partes, las cuales son el derecho de propiedad y el acceso a los tribunales y las garantías judiciales. El derecho de propiedad es uno de los privilegios más esenciales que tiene el ciudadano, ya que le da el derecho a tener un predio, una finca o un hogar en el territorio de la ciudad. Y el acceso a los tribunales y las garantías judiciales es la cualidad del ciudadano, o sea, es la cualidad del ser ciudadano que garantiza al hombre la potestad de emprender una acción como demandante o cambiarse a defensor ante los tribunales ordinarios sin intermediario ni garante. Bueno, las prerrogativas religiosas. Las prerrogativas religiosas le da al ciudadano no solamente participar en el arné. ¿Qué es el arné? El arné es un concepto antiguamente utilizado en Grecia como el significado del origen de todo o el comienzo del universo, sino que también podía participar completamente en todas las manifestaciones de la religión cívica, la cual el ciudadano tiene el derecho de participar en los sacrificios, de tomar parte activa de las fiestas religiosas y ejercer un sacrificio. La siguiente. Bueno, están los beneficios sociales. Los beneficios sociales está en ayudar al ciudadano, ya sea para asistir a representaciones culturales como el teatro, o asimismo dar precios más bajos para obtener trigo en épocas de escasez. Ya, las obligaciones fiscales. Las obligaciones fiscales en el ciudadano, debía participar en las cargas fiscales que la colectividad que exigía de cada uno de los miembros en proporción a sus recursos. En Atenas, la evaluación de estas obligaciones, los ciudadanos eran repartidos en 4 clases. ¿Cuáles son estas 4 clases? Son las pentacosiamedinos, los epíes, los eugitas y los tetes, los cuales la primera clase los juntaban con gente que tenía cantidades de ingresos de 500 medinos a 500 metretas, que son unidades de medida usadas en esa época. La segunda clase tenía de 300 a 300 metretas, y las eugitas de 200 a más, los tetes de 200 a menos. Bueno, las obligaciones militares.
las obligaciones militares en el ciudadano en la época debían prestar servicios militar, y en Esparta daban también formación cívica militar a jóvenes menores de 20 años, entre menos. Muchas gracias. La ciudadanía en la antigua Roma. Roma se funda hacia el año 753 a.C. Fue cuna de una gran civilización. Estuvo regida por un sistema monárquico, el mismo que fue derrocado por la República en el año 509 a.C. Este gobierno duró hasta el año 27 a.C., basada en la división de poder, control de gobierno y equilibrio del poder. En la República, la sociedad romana estaba dividida en tres clases sociales. Los patricios eran los propietarios de tierras, casas, animales, personas esclavizadas. Participaban en políticas al ocupar cargos más altos del gobierno. Tenían privilegios sociales, políticos, culturales y militares. Eran hombres libres. Los plebeyos. El pueblo estaba compuesto por pequeños comerciantes y artesanos. Poco a poco, estos comerciantes y artesanos adquirieron igualdad civil y política, junto con los patricios, y por tal motivo eran considerados también hombres libres. Muy diferente la situación de las personas esclavizadas o esclavos, quienes tenían no una condición de persona, sino más bien la de un objeto, solo destinado para el trabajo. Correspondían a los hijos de personas esclavizadas o prisioneros de guerra. Su amo podía darle la libertad o matarlos. Ciudadanía, origen y evolución histórica. El régimen democrático de la época republicana se deterioró por conflictos internos y sociales. Después de ello, surge una figura política, la del emperador, que fue venerado como un dios, convirtiéndose en un dictador que tenía poder tanto militar, religioso y administrativo, pudiendo este mismo heredar el trono a su familia. El Imperio Romano surge en el año 29 a.C. La sociedad está organizada en dos clases sociales, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos, que eran los varones libres, que podían participar en la política, en el sacerdocio, tener propiedades, casarse y heredar. Los no ciudadanos eran hombres libres, personas esclavizadas, libertos, y las mujeres. Ellos carecían de los derechos de los ciudadanos y se dedicaban a actividades agrícolas o domésticas. Buenos días, les hablaré un poco de las mujeres y la ciudadanía. En Roma, en la antigua Roma, las mujeres nacían libres, eran ciudadanas, pero no podían votar ni ocupar cargos públicos. Debido a este limitado papel público de las mujeres en la antigua Roma, los historiadores romanos mencionan con menos frecuencias a las mujeres que a los hombres. Sin embargo, que las mujeres romanas en general no tenían ningún poder político directo, las de las familias ricas y destacadas podían ejercer gran influencia a través del entorno privado. Ahora hablaremos de Grecia. En Grecia existían dos polis, dos ciudades-estados, que era Esparta y Atenea. En Esparta la mujer gozaba tal cual los mismos derechos que el hombre. Podía ejercer cargos públicos, podía participar en la política, y atlético y artístico, todo tal cual. Y en Grecia, en Atenea, las mujeres no contaban del mismo privilegio. Se las consideraban casi más o menos esclavas, porque eran nodrizas, se dedicaban solo a cuidar hijos y a mantenerlos, y si nacían, se quedaban todo el resto de su vida siendo tutelas de su padre o hasta conseguir algún esposo y ser tutor de su marido. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, mister. Yo voy a hablarles sobre las manifestaciones culturales de la antigua Roma. Buenas tardes. Si bien es cierto,
Si bien es cierto, los romanos se destacaron en varios factores, y yo les voy a hablar algunos puntos de ello. El primer punto está la arquitectura. La arquitectura y la construcción de obras civiles fueron las áreas que más se destacaron los romanos. Se caracterizaron por las técnicas que usaban, que eran únicas, que era el arco de medio punto, la bóveda del cañón corrido, la cúpula y el desarrollo de hormigón armado como material fundamental y principal para la construcción, quedando así plasmadas en algunos lugares, como en la iglesia de San Juan, la iglesia de San Pedro, la Plaza de España y la Plaza de Venecia. Entre las otras obras que han perdurado se encuentra el anfiteatro de Flavio, como el Coliseo, el Panteón de Agripa y el Teatro de Marcelo, y diversas construcciones tanto en el Foro Romano como en otras ciudades de romanas. Punto número 2, la otra diapositiva, la escultura. Se logró desarrollar una increíble expresión artística basada en el realismo y en los retratos. Muchos monumentos que han elaborado la cultura romana están hechos de bronce o mármol y otros tallados de frisos. El tema principal de los retratos eran de los dioses y los personajes importantes. Entre las principales obras podemos mencionar el Augusto de Prisma de Porta, el busto Antino, el retrato de Augusto y el retrato de Patricio llevando las máscaras. Dato importante que le quiero mencionar es sobre la cerámica. La cerámica era considerada como una herramienta importante e incluso habían talleres que eran para su trabajo, exclusivamente para su trabajo, porque ellos lograron que la actividad alfarera llegara también a ser tan importante para la industria manufacturera, de la agricultura, de la cultura que era. También tenían varios tipos de cerámica, como la campaniense, de relieve omegárica y de engobe rojo pompeyano, etc. Punto número 3, su religión. La religión romana tenía dos tipos de cultos, uno que se realizaba en el hogar y era utilizado para la unión y las públicas, y que se representaba y eran dirigidas para la patria y el respeto del Estado. Tiempo después también se añadió el otro tipo de culto, que era el culto del emperador. También era una religión tolerante hacia las otras, pues los romanos eran politeístas y acogieron dioses griegos, friseos, egipcios, etc. También existían santuarios dentro de las viviendas para ofrecerles ritos y cultos a los dioses del hogar y de la familia para protección. Dicen que también que los ritos religiosos eran organizados por el gobierno romano y los cultos que eran afuera de la religión establecida eran prohibidos y condenados a muerte. En la imagen se ve sobre los dioses romanos y su función. Pero durante el tiempo monárquico, sus dioses más importantes fueron Júpiter, el más importante del panteón, Quirino, el dios del gobierno, y Marte, el dios de la guerra. Pues ellos se dominaban la triada copulatina, que se lo veneraba en el monte Copulatino en la ciudad de Roma. Por último están las aportaciones. La siguiente diapositiva, compañero. Las aportaciones. Si bien es cierto, los romanos han aportado muchas cosas hacia la sociedad. Uno de los principales aportes fue el establecimiento de las leyes por escrito, y por esta razón la cultura romana realizó grandes aportaciones al derecho vigente. También está la lengua latín, que se convirtió en la madre de muchas lenguas e idiomas modernos. Sus vestidos arquitectónicos y obras también fueron un gran legado y importante cristiano en el mundo, centro cristiano en el mundo. La creación de acueductos y puentes para llevar agua fresca, el calendario juliano basado en el año solar, la construcción de carreteras y autopistas, los números romanos, el hormigón, las basílicas, los periódicos y las cloacas. Muchísimas gracias. Listo, vamos a otro grupo más. Vamos al grupo 1. Arteaga Palacios, Matamoros Vaquerizo, Méndez Tigrero, Navarrete y Zurieta, Nivuela Peñarrieta. Dele.
Sí, está bien, grupo 1. Solamente que comparten pantalla completa para que se vea toda la diapositiva, por favor. Buenos días con todos. Somos el grupo 1. Le vamos a presentar a continuación sobre la antigua Grecia y Roma. El dominio, yo les voy a hablar sobre el dominio militar en la antigua Roma. La historia y la estructura del ejercicio romano describe las principales transformaciones cronológicas de la organización y construcción de las Fuerzas Armadas de la antigua Roma, las cuales han sido calificadas como la institución militar más efectiva y duradera conocida de la historia, desde sus orígenes alrededor del año 800 a.C. hasta el hundimiento del Imperio Romano del Occidente en el año 476 después de Cristo. La estructura militar de Roma atravesó una serie de cambios estructurales de gran envergadura. A grandes rasgos, las armas romanas se dividían en ejércitos y armadas. Y bien, estas dos ramas estaban menos diferenciadas que los dos ejércitos actuales. A su vez, estas dos ramas, los cambios estructurales fueron ocurriendo con resultado de la reforma militar con visión al futuro, así como de una evolución estructural y orgánica. Después de un periodo protohistórico, Siga, siga, ¿qué pasó? espera un momento, ingeniero, que está pasando un relajoso por ahí, no deja hablar bien. Bueno. Y ahora sí. Después de un periodo protohistórico del cual no existe información escrita, la estructura del ejército romano puede regeneralizarse a través de una serie de fases históricas. Inicialmente, el ejército romano consistía en una de las levas anuales de ciudadanos que prestaban su servicio militar como parte de sus deberes para el Estado. Durante este periodo, el ejército romano se enfrentó principalmente a adversidades locales en campañas estacionales. Ya, el siguiente. Buenos días, a continuación yo les voy a hablar sobre el dominio institucional en la antigua Roma. Ahorita nos vamos a entrar en lo que era el estudio de esta. Se decía que en las sociales tenían su base en la ciudadanía romana y esta tenía organización basada en la familia de ellas mismas y su extensión mediante las relaciones patrón-cliente, así como las divisiones sociales basadas en lo económico. Por otra parte, en las económicas conformaban particularmente lo que se llamaba como la collegia de cada uno de los oficios y las derivadas de las actividades agropecuarias. Entre las religiosas también estaban las vinculadas a la religión romana tradicional, como las vírgenes vestales y las funciones de la religión cívica. A continuación, mi compañera Anibela les hablará sobre la religión. La religión romana era más un conjunto de cultos que un cuerpo de doctrinas. Los cultos en el hogar unían estrechamente a la familia y los cultos públicos estimulaban el patriotismo y el respeto al Estado. Fue una religión tolerante con todas las regiones extranjeras, ya que acogieron dioses griegos, egipcios y fricios. Se decía que si la divinidad no cumplía con los favores que se le hacían en las ceremonias, los creyentes dejaban de rendirle culto. Los tipos de culto. El culto doméstico. En cada familia se rendía el culto a los núminas, los lares, los manes y los penates.
El padre de la familia era el que hacía el papel de sacerdote. Se realizaban libaciones y los romanos no realizaban culto a los muertos. Los cultos públicos consistían en libaciones y sacrificios de plegarias. Cada acto público se realizaba al inicio o a terminación de una guerra, el triunfo de una batalla, entre otros. Infracciones religiosas. Los errores de los rituales. Se podía repetir el ritual, pero no podía dejarse mucho tiempo, porque si no la ceremonia